Hola, bienvenidos a Marvel Sin Filtro. En este vídeo os hablamos del número 100 de Vengadores, número con el que se comienza la etapa Fresh Start de este equipo, de esta colección, y que Panini Comics nos ha recuperado el primer arco argumental, los 6 primeros números, además de ese número especial que podemos ver en el día del cómic gratis, que complementa un poco la lectura. Así que todos estábamos a la espera de poder echarle el guante a este nuevo comienzo de los Vengadores, que tenemos a Jason Aaron en los guiones y a Ed McGuinness en los dibujos, junto con artistas invitados, por ejemplo con Sara Pichelli y Paco Medina, entre otros. Así que vamos a hablaros un poquito de este primer tomo que hemos tenido, que nos ha parecido, y también un poco las sensaciones con respecto al inicio de los Vengadores en este Fresh Start. Antes de empezar a hablaros de este número 100, sí tendríamos que contaros que antes de leer este número debíais haber leído por lo menos una cosa importante, que es ese famoso Marvel Legacy One Shot, que ya publicó en su momento Panini, y en el cual podemos ver un poco la historia en la cual Jason Aaron va a centrar no solamente sus primeros arcos argumentales, sino probablemente más historias. En ese Marvel Legacy pudimos conocer a los Vengadores de hace 1.000.000 de años, un equipo compuesto, así los más principales, por Odín, el padre de todos, junto también con las primeras encarnaciones de Puño de Hierro, la Pantera Negra, también de un Ghost Rider, también veíamos a Agamotto como representante del primer hechicero supremo, e incluso pues parece ser, no sabemos si es la primera reencarnación de Fénix o no, pero la primera vez que veíamos a esa entidad pelirroja con el Fénix, que además una de las cosas que ya se pudo ver y que hemos podido ver también incluso en otros pequeños cameos, pues el padre de todos, Odín, tuvo un romance, no olvida, a esa fuerza Fénix con la cual durante un tiempo estuvieron luchando codo con codo. Bien, es importante porque ese es el inicio de esta historia. Y antes de comenzaros, os habréis dado cuenta de que durante bastante tiempo no hemos tenido colección de Vengadores. En ese momento lo que ha ocurrido es que bueno, pues se aprovechó para hacer ese proyecto dentro de la Caza de los Vengadores, que era ese Vengadores sin rendición, en la cual bueno, pues semanalmente estuvieron publicando durante 3 meses pues una historia que se fue escrita pues, a partes iguales entre Mark Waid, Alewin y Jim Zub. Experimento que justamente en el vídeo que subimos ayer contábamos van a volver a repetir dentro de nada, dentro de muy poquito, en otro evento que se llamará Avengers No What Wrong, No hay camino a casa o Sin camino a casa, y bueno, pues va a ser un experimento igual. Muchos pensaréis que efectivamente después de Secret Empire no se formó los Vengadores de nuevo, no existió este evento, pero no están, digamos, todavía vertebrados los Vengadores de ninguna manera. Eso va a ser importante porque lo vais a ver en este número. Así que bueno, pues eso es quizá lo que tendríais que leer antes, aparte también de ese Free Comic Book Day que ya pudimos ver en el momento que se publicó en Estados Unidos y que también aquí en España llegó, y que también aquí podéis tenerlo recopilado. Vamos a ver aquí, por tanto, el nuevo equipo de Vengadores, que como veis en la portada está compuesto pues, por esa famosa trinidad de Marvel, que es Iron Man, Thor y Capitán América, pero vemos también que se va a complementar con la presencia de la Capitana Marvel, de Pantera Negra, Hulka, el motorista fantasma, en este caso la más reciente encarnación de motorista fantasma, y también podréis ver que está por ahí el Doctor Extraño. Antes de continuar y analizar este número, sí contaros un poco lo que nos han dicho ya desde Marvel, y es que el equipo de Vengadores va a tener este núcleo fijo, pero siempre va a haber un miembro de estos Vengadores que va a ser un poco itinerante, es decir, que se va a marchar y va a ser reemplazado por otro que volverá a marcharse en muy poco tiempo. De hecho, el Doctor Extraño es quizá el primero de estos personajes que al principio le veremos estar con estos Vengadores, pero veremos cómo luego van a ir cambiando, se va a ir reciclando un poco la formación, así que es interesante ver que tendremos ese cambio. Va a ser un poco intentando recordar aquella etapa en los Vengadores en los cuales era muy frecuente ver cómo poco a poco el equipo iba cambiando, cómo entraban nuevos, se iban marchando otros, y de alguna manera se quiere mantener un poco esa frescura. Atentos porque, bueno, como decíamos, en ese Marvel Legacy pudimos ver que el motorista, bueno, en este caso piloto fantasma, podemos decirlo así, pues tenía algo bastante que ver. Digamos, recordaba algo, se veía impulsado a hacer ciertas cosas bajo el control del espíritu de la venganza, y pudimos verle también enfrentándose con la marca estelar en ese primer Marvel Legacy, ¿no? Es quizá un poco la presentación que hay. En cambio, bueno, pues veremos cómo el resto de los personajes, y esto lo veremos nada más empezar, sobre todo lo que son el Capitán América, Thor y Iron Man,
pues comienzan esta etapa pues muy tocados, o bueno, tras haber sufrido muchos cambios importantes, tal lo que podemos ver en Marvel Legacy. Hay que recordar que el Capitán América viene de ser, bueno, pues no ya es el Capitán América de Hydra, sino es consciente de que alguien, ese doppelganger de sí mismo, ha causado mucho daño y es una culpa pues que más o menos le tiene ya atenazado. Y tiene muchas ganas quizá de volver aquí e intentar hacer las cosas bien desde el principio. En cambio vemos como contrapartida a Iron Man, que parece estar súper cansado. La experiencia de haber estado durante mucho tiempo en coma, estar separado del mundo, parece que está, pues bueno, pues está justamente en la situación opuesta al Capitán América. Los dos quizá tengan a lo mejor una sensación muy parecida, pero la forma de afrontarla es distinta. Mientras el Capitán América quiere formar los Vengadores, Iron Man pues como que pasa, que piensa que hay gente ahora mucho más preparada que ellos como para retomar el testigo. Y vamos a tener justo entre medias a Thor, que bueno, pues ya sabéis que también ha sufrido bastantes cambios, ha sufrido muchas transformaciones, le están pasando muchísimas cosas y es quizá pues el que intenta pues un poco el punto medio entre estos dos personajes con esa intención de formar a los Vengadores. No habrá tiempo para discusiones porque aparecerá una amenaza, esa amenaza que pudimos ver en ese Marvel Legacy, que bueno, pues sí vamos a contarlo porque no rozan el spoiler, porque si leísteis ese Marvel Legacy ya sabréis que ese equipo de Vengadores de hace 1 millón de años se enfrentó ni más ni menos que a un Celestial que consiguieron destruir y derrotar, bueno, derrotar y destruir. Ahora parece ser que ese Celestial pues parece que puede volver a la vida, eso así daba a entender en ese Marvel Legacy, y atentos porque cuando llegamos aquí vemos... Solo vamos a contar el principio, intentar no entrar dentro del spoiler. Vamos a ver cómo Odín, el padre de todos, está en una situación pues muy depresiva. Vemos como que da por perdido todo, algo terrible como suele ocurrir en el universo Marvel viene de camino y por mucho que se intente hacer cualquier cosa parece que el destino es inevitable, ¿no? Para eso va a llamar a Pantera Negra, que va a ser el primer enganche a ese equipo de Vengadores. Le va a contar la historia que pudimos leer en Marvel Legacy con algún detalle más. La verdad que se disfruta mucho de esos flashbacks a ese pasado de los Vengadores. Llamamos Vengadores, aunque realmente no eran Vengadores. Se les llama los Vengadores hace 1 millón de años, pero ni siquiera ellos mismos sabían que eran Vengadores. Le cuenta esa historia y la verdad es que, bueno, pues la verdad es que Pantera Negra se queda bastante sorprendido por la historia que le cuenta. Y bueno, pues hay curiosos que nos han gustado mucho, porque por ejemplo cuando Odín habla con Pantera Negra le dice, no sé, me pareces muy familiar, no te conozco, nunca he estado contigo, pero parece como si te conociera. Eso es debido a que, claro, como todos los Panteras Negras residen, digamos, en esa especie de mente astral que guían a cada nueva Pantera Negra, pues normal, me ha gustado mucho ese guiño. Atentos porque aquí veremos cómo el padre de todos avisa a Pantera Negra de que probablemente el causante de que la destrucción inminente de la Tierra pues sea ni más ni menos que uno de sus hijos, en este caso Loki. Y esto la verdad es que nos ha hecho bastante gracia, bueno, nos ha gustado mucho este pequeño detalle, porque hay que recordar que los Vengadores se formaron por culpa de Loki y parece ser que aquí de nuevo Loki va a ser el encargado de hacer que los Vengadores se reúnan. Así que a mí esta parte sí que me ha gustado, ese pequeño guiño a lo más clásico de los Vengadores, y eso sí que a mí me ha gustado. Pero la cosa no se va a quedar aquí. Aquí vamos a ver más cosas, porque al parecer parece inminente la llegada de la hueste final. Y esto es quizá una de las cosas que quizá uno no haya escuchado a lo mejor o leído cosas sobre el universo Marvel. Hay que recordar que los Celestiales es una raza que viene un poco marcada por sus venidas, por esas huestes, la primera hueste, la segunda hueste, y se supone que esta, si mal no recuerdo, debería ser la quinta, aunque es un poco extraño porque no hace mucho la colección de los Eternos, la nueva colección, bueno, nueva por decir la última, pero hace bastantes años ya de eso, esa nueva colección de esa maxi-serie que realizó Neil Gaiman con los Eternos, pues trataban de esa hueste final que venía. Ahí no sé si se consideró la cuarta, que creo que también había un poco de lío porque la cuarta al parecer ya habría ocurrido, no sé si esa se quedó como la cuarta y esta se supone que sería la quinta, o quizá no lo sabemos si eso ya de los números lo han quitado o no. El caso es que se supone que viene una hueste final y todo parece ser que está orquestado por Loki. No diremos más, así que ese es un poco el argumento, pero sí vamos a contaros algunas de las cosas bastante interesantes que están poniendo en juego Jason Aaron. Uno de ellos es el intentar poner a los humanos
Una situación muy parecida a como si fuéramos aliens de las películas, como si fuéramos armas biológicas. Es una cosa bastante curiosa que da a entender este documental, no diremos más, habrá que ver el sentido y la forma. También atentos a la presentación, bueno, presentación no, a la presencia de los Eternos en este cómic, en este primer arco argumental, que son los 6 primeros números, con lo cual vamos a tener completo. Y respecto a este primer arco argumental completo, sí que vamos a decir algo que yo creo que Panini está intentando hacer, yo creo que como en criterio, porque en los números 100 que vamos a ver, porque en Capitán América va a pasar lo mismo, creo que en enero va a salir, enero máximo febrero, cuando lleguemos al número 100 de Capitán América vamos a tener también, imagino que un tomo muy similar con el primer arco argumental de la etapa de Ta-Nehisi Coates con Yu, pues que nos va a contar ese primer arco argumental. Panini quizá lo que ha hecho es intentar retrasar la publicación de Fresh Start, quizá podía haberlo publicado mucho antes, en teoría la distancia que nos separa de Estados Unidos son unos 3 meses, y si hacemos cuentas vemos que las cosas pues no, a lo mejor se ha ido más allá de 3 meses para intentar llegar a esos números 100 e intentar hacer como una especie como de numeración más redonda con esos números 100, y para eso pues aprovecha porque ya tiene el material pues para publicar los primeros arcos argumentales. Esto mismo podría pasar con Capitán América, podría también pasar con Iron Man y todos aquellos números que están muy cerquita de ser número 100. Vamos a hablar un poco sobre los autores. La verdad que aquí, bueno, pues en líneas generales es un buen cómic. La verdad que, bueno, la emoción de ser un nuevo inicio de los Vengadores pues siempre llama la atención. La historia, la verdad que tiene muy buena pinta, porque sí que es cierto que la idea de esos Vengadores de 1 millón de años, y siempre que hay una historia que involucra a los Celestiales, la verdad que todo parece muy interesante, ¿no? Por un lado vamos a hablar del dibujo. No nos gusta mucho hacer crítica de dibujo, pero sí que creo que tenemos que comentar algo. Ed McGuinness es un dibujante espectacular, es decir, tiene un estilo propio, característico, y la verdad es que esto, por ejemplo, lo hemos podido disfrutar. Yo recuerdo lo más reciente que disfruté con mucho regocijo era ese World War Hulk, esas guerras con los Hulks, en los cuales, bueno, dibujar exageradamente a Hulk es una de las cosas que a Ed McGuinness se le da fenomenal, y aquí tiene la oportunidad de dibujar a Hulk, así que por ahí bien, pero es cierto que la forma en que dibuja las caras son un poco parecidas. En algunos momentos suele ocurrir, cuando un dibujante tiene un estilo muy propio, muy marcado, a veces llega un momento determinado que la forma que hace las caras no consigue reflejar digamos, el aspecto que tiene alguno de los héroes, ¿no? Quizá a lo mejor vemos un Tony Stark que por esas mandíbulas tan cuadradas pues parece un poco perdido, ¿no? Había aquí un ejemplo, me acuerdo, muy al principio, en las primeras páginas, que dices, bueno, no parece el propio Tony Stark. Con personajes como Thor y quizá otros personajes de mandíbula cuadrada, pues queda muy bien, pero Tony Stark, pues aunque le tenga así un poco de aprecio, pues no es tan marcado, ¿no? Salvo por ese detalle, que quizá en algún momento determinado el estilo tan marcado de Ed McGuinness pues hace que se pierda, pero por lo demás también hay que recordar que hay un montón de buen dibujo, la verdad es que es súper disfrutable. Cómo se dibuja a los Celestiales está muy bien hecho, también el color está muy bien. En cuanto al guión, bueno, pues no hay muchas pegas en principio, aunque sí que es cierto que Jason Aaron hace un montón de saltos. Ya vamos a tener saltos en el tiempo con esos flashbacks, ahí no pasa nada porque lo vemos muy bien, pero es que en la propia trama, como vamos a ver muchos personajes haciendo muchas cosas distintas, a veces nos rompe los esquemas y parece que hay cosas, esas famosas elipsis, cosas que ocurren, que no sabemos que ocurren y que digamos, bueno, pues a lo mejor deducirlas. Llega un momento que lo perdemos, hay un momento que dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces te hace que la lectura te cueste un poco más. Nada más, solamente hay que decir eso como pequeña pega a este primer tomo, que la verdad que en principio el primer arco argumental ha estado en líneas generales bastante bien. Hay un poco de morbo, hay un poco de historia fácil, tampoco se ha profundizado. La verdad es que esto podría dar para muchísimas cosas, es cierto que esa historia de esos Vengadores de hace 1 millón de años da para mucho juego y lo va a dar porque Jason Aaron va a seguir repitiendo, bueno, más que repetir, va a reutilizar estos Vengadores de hace un año para seguir sacando más historias, así que volveremos a verlo. Un poco de cuidado porque estamos viendo que los Vengadores ahora están yendo por un estilo, y en general todo lo que está haciendo Jason Aaron, pues un estilo muy de fantasía, no mitológico, tampoco es que sea fantasía, pero bueno, quizá no estamos hablando de los superhéroes más clásicos, sino que está intentando utilizar pues mucho de, pues sobre todo, bueno, lleva muchísimo tiempo guionizando Thor, es normal que prácticamente casi todo tenga que ver pues con Asgard, y esto llega un momento que pasa factura. Tenemos a la vuelta de la esquina de Estados Unidos en el mes de marzo ese War of Realms, que es esa guerra de los reinos,
que probablemente vuelva a incidir sobre el tema de Asgard, sobre pues esa mitología y bueno, incluye los celestiales, que es un elemento puramente sci-fi. Pero, es decir, quizá hay menos temas de superhéroes en estos Vengadores que estoy leyendo y hay más, pues pues lo que he dicho, más de Asgard, más de los celestiales, más cósmico, más mitológico que digamos más superheroico. Y nada más, esto es lo que nos ha dado de sí este primer número, este primer tomo, no primer número, sino primer tomo de los Vengadores, estos 6 primeros números. Lo hemos disfrutado mucho, nos ha gustado mucho, querremos seguir. Ahora se nos va a hacer quizá un poco duro el seguir grapa a grapa, mes a mes. Entendemos que, pues bueno, pues a partir de ahora lo que iremos viendo será, pues, no sé si a lo mejor iremos incluyendo 1 o 2 números por cada número español, eso ya lo veremos el próximo mes. Pero bueno, realmente se nos va a hacer difícil ahora seguir la grapa con este buen inicio, con este tomo tan grande. Lo único que nos falta por deciros es que vosotros nos digáis qué os ha parecido este primer número, aquellos que los hayáis podido leer. Así que dejadnos en comentarios qué os ha parecido este primer número. Y pues siempre os pedimos un like enorme al vídeo si os ha gustado, que lo compartáis en vuestras redes sociales, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos y que nos sigáis en redes sociales para que, bueno, cualquier pregunta, cualquier comentario, no son los comentarios del vídeo, pues nos podáis hacer cualquier sugerencia, cualquier pregunta, lo que queráis. Así que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.